Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 6 de Antropología Filosófica. Comenzamos en esta clase con el texto de Fichte, Fundamento del Derecho Natural. Venimos de las clases anteriores trabajar la doctrina de la ciencia nova método, y esta obra que comenzamos hoy es de la misma época, de 1796-1797. La primera parte se publica en el 96 y la segunda en el 97, también por separado. Vamos a hacer una presentación de esta obra con una serie de datos que conviene tener en cuenta, datos previos, preliminares, para después ir ya al texto y a una lectura más detallada. En líneas generales, el contexto, digamos, de la década del 90 de este siglo XVIII que se termina en esa década, post-revolución francesa, es un contexto de mucha efervescencia en la temática jurídica. Es decir, los filósofos juristas de la época se preocupan centralmente por el tema del derecho. Y Fichte no es una excepción en ese sentido, sino que más bien forma parte de toda esta corriente muy fuerte preocupada por la temática jurídica. Tenemos que decir que el fundamento del derecho natural es la primera palabra, digamos así, de Fichte sobre el tema del derecho. Pero este tema del derecho no viene solo, sino que está como complementado y en alguna medida superpuesto también con lo que podríamos pensar como temas que son más sociales o de la sociedad, y con temas que son más políticos y también en este sentido antropológicos. Ahora, no es la primera obra en la cual Fichte se ocupa del tema de lo social, de lo político y obviamente también de lo antropológico. Tenemos, antes que este texto, particularmente 3 obras de Fichte en donde se ocupa, por ejemplo, de la Revolución Francesa, de la defensa de la Revolución Francesa y de los principios que la Revolución Francesa viene a encarnar o expresar, y esas son la contribución y la reivindicación de la libertad de pensamiento. Son 2 obras, ¿no? Estas 2 obras del 93 que Fichte publica anónimas tienen una fuerte, digamos, componente de disputa ante el despotismo, ¿no? Ante lo que está cayendo o en agonía a partir de la revolución, y una defensa muy fuerte también, sobre todo la contribución de los derechos individuales, de la libertad como un derecho individual. De alguna manera, el componente fuertemente revolucionario de estas primeras obras de Fichte va claramente dirigido contra el despotismo, y en este sentido supone una visión del derecho y de la sociedad bastante negativa en la realidad y positiva, digamos así, a construir, pero la parte negativa, esa mirada negativa, es mucho más fuerte que la mirada positiva. El tercer antecedente que quería mencionar son las lecciones sobre el destino del sabio de 1794, donde Fichte también se ocupa de lo social, de lo político, ya desde un plano más ideal, en este caso. Y en uno de los pasajes de las lecciones dice que la doctrina del derecho natural es algo que todavía está por hacer, por construir, digamos así, pero particularmente tendrá que detenerse y esclarecer 2 puntos principales. En primer lugar, el cuerpo propio.
Y en segundo lugar, aunque esto no es jerárquico, la relación con el otro, ¿no? Y acá sí cito: ¿cómo llega el hombre a admitir y a reconocer seres racionales de su misma especie fuera de él? Es decir, el derecho tendrá que ser una teoría, una mirada, una doctrina que se ocupe no del individuo, sino de la relación entre los individuos. Y en ese punto juega un papel crucial el cuerpo propio. Estos dos aspectos que Fichte señala ya en 1794 son absolutamente centrales en el fundamento del derecho natural. Entonces, estas primeras obras, ¿no? Donde aparece lo social, hay un fuerte individualismo, hay alguna idea ya incipiente de intersubjetividad o de armonía social, ¿no? Del dar y tomar, ¿no? Esta suerte de intercambio entre pares, pero no tienen estas primeras obras un momento institucional, no logran encarnarse en instituciones que expresen esa sociabilidad, por decir así, espontánea, para no usar natural. Entonces, el fundamento del derecho natural sí se va a distinguir de estas primeras obras en que retomando cuestiones sociales, políticas y antropológicas que venía esbozando en ellas, ofrece por primera vez Fichte una doctrina del derecho, es decir, un derecho en sentido positivo, ¿sí? Y no como crítica a lo que hay, y nada más que crítica a lo que hay, sino como aquello que la razón nos dice que tenemos que construir. Bien, entonces, marcado esta novedad del derecho natural, tenemos que detenernos también como esta suerte de dato preliminar en el título de la obra. El título completo de la obra es, bueno, Fundamento del Derecho Natural según los principios de la doctrina de la ciencia. Como venimos diciendo acá, doctrina de la ciencia, Fichte le llama a su filosofía y, digamos, si estamos buscando una obra en particular, todas las obras de esta época se llaman más o menos doctrina de la ciencia y algo más o algo menos. Pero entonces, el título en principio pareciera no decir nada. Y acá, o no decir claramente a qué principios efectivamente se refiere ese subtítulo. Y acá tenemos que hacer una cuestión, ¿no? O sea, un llamado de atención. Fichte está pensando en el sistema. Como buen filósofo idealista alemán del siglo XVIII y XIX, el sistema ocupa un lugar fundamental, ¿no? Es lo que ordena todo, es lo que jerarquiza y es lo que justifica también. La noción de sistema viene de alguna manera ya pergeniada por Fichte en el texto de 1794, pero no el fundamento, sino el que funcionaría como prólogo, o también se le llama en la literatura especializada escrito programático. Ese texto se titula Sobre el concepto de la doctrina de la ciencia, y también es de 1794 y es el texto de ingreso de Fichte a Jena. En ese texto justamente es donde problematiza la cuestión de la unidad sistemática, cómo se construye un sistema y qué características tiene que tener. Y un sistema tiene que tener principios fundamentales, y uno más fundamental que todos, que ya lo conocemos, o por lo menos lo señalamos acá, y a partir de ahí establecer deducciones, y a partir de los principios, una vez establecidos, delimitar, digamos así, las esferas
o las delimitaciones propias de los distintos ámbitos. Con esto que quiero decir, no hay una justificación de todos los saberes en particular, sino de los saberes, por decir así, fundamentales, de aquellos de los que se ocupa la filosofía y sobre los cuales se van a sentar, como sobre el fundamento, los demás saberes. Por eso, doctrina de la ciencia no es una epistemología, no es una teoría del conocimiento y nada más. Doctrina de la ciencia es la filosofía fundamentando las regiones específicas de la filosofía. Y de hecho, cada región va a recibir la impronta fuerte, digamos, de la filosofía misma. Cada región es la filosofía desde un punto de vista específico. Y a partir de ahí vendrán todos los saberes menores, estamos tentados a decir, nosotros sentados desde el atril de la superioridad, pero bueno, todos los saberes que se ocupen de regiones más específicas dentro de esa delimitación general. La filosofía, para Fichte, tiene cinco partes. Ya en esta obra del 94, en un pasaje que no debe tener más de página y media. Así que imagínense cuánto puede decir en página y media. Bueno, son 5 los saberes. Esto también es materia de discusión, hay distintas interpretaciones, pero en líneas generales podríamos mencionarlos de la siguiente manera. Un primer saber que es la doctrina de la naturaleza, de la cual Fichte no se va a ocupar. En general, si hay una doctrina de la naturaleza hay que buscarla en distintos lugares, como al pasar, o reconstruirla entero, como hizo uno de los grandes comentadores de Fichte. Pero en principio no hay ninguna obra específica que se ocupe de la doctrina de la naturaleza, de la cual sí se va a ocupar, y de manera muy interesante, Schelling, que no es tema de este curso, pero que digamos, es como la punta del ovillo de la cual él va a tirar y va a hacer una filosofía extremadamente novedosa y extraordinaria también. Estoy hablando de Schelling. Pero Fichte no lo escribe. La segunda parte es la doctrina del derecho, de la cual se ocupa efectivamente acá en el fundamento del derecho natural. El tercer saber es la doctrina de las costumbres o ética, traducido como ética, que Fichte va a publicar en 1798, es decir, poco después. Y fíjense qué curioso, justo en el medio, o por acá, está publicando Kant su Metafísica de las costumbres. No es curioso, es parte de este clima de época que les decía. Una cuarta perspectiva, o porción, o ámbito de la filosofía es la doctrina de la religión. Y la quinta y última, que engloba a todas, es la doctrina de la ciencia o la filosofía misma. Esto Fichte lo presenta muy rápidamente, les decía, en 1794, y también muy rápidamente, muy sucintamente, en el final de la doctrina de la ciencia Nova Método, en las últimas páginas, muy rápido, ¿no? En la última parte del curso como justificación de la división de la doctrina de la ciencia, ¿no? Es decir, como las partes de la doctrina de la ciencia. Con lo cual, hay un programa ahí pensado de alguna manera. La doctrina de la religión se va a desencadenar con los textos de la disputa del ateísmo en 1798 particularmente. Ahí Fichte se ocupa del tema de la religión extensamente, después también en otra obra posterior. Y la doctrina de la ciencia, como les decía, en permanente elaboración. Ese es el sistema de Fichte. ¿Nos aclara esto mucho, poco, nada? Bueno,
claro, acá se abre toda una cantidad de polémicas, ¿no? O de líneas de interpretación. Los comentadores insisten, por ejemplo, en tratar de vincular, lo cual es probablemente el camino más seguro a primera vista, con el derecho natural, el fundamento del derecho natural, con el fundamento de toda la doctrina de la ciencia de 1794, que es la obra más conocida, más importante de Fichte. Como señalamos en su momento, la doctrina de la ciencia Nova Método no era conocida. Fue conocida en el transcurso del siglo XX. Se descubrió, digamos, como los cursos que daba Fichte. Pero claro, ahí hay un problema, en ese intento de conciliación hay un problema importante. Primero terminológico, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque Fichte en el derecho natural usa Prinzip, mientras que en la obra del 94 usaba Grundsatz. ¿Son lo mismo? Bueno, una larga discusión. Pero hay también, más allá de la cuestión terminológica, hay puntos de partida que son extremadamente diferentes, ¿no? Es decir, el fundamento de 1794 parte del yo absoluto. Y después, como señalábamos la vez pasada, las veces anteriores, perdón, bueno, deduce teoría y práctica, y si quieren que lo ordenemos más coherentemente, bueno, tendría que deducir práctica y teoría en ese orden. Pero parte de los tres principios. ¿Y de qué parte el derecho natural? El derecho natural, vamos a ver, parte del ser racional finito. Uno podría decir la otra cara, en la otra punta del yo absoluto. Ser racional finito es un individuo. El yo absoluto es todo lo contrario a un individuo, digamos. Entonces, claro, la cuestión ahí, ¿cómo se compatibilizan? Bueno, hay varios intentos, hay varias maneras de buscar una conciliación, distintos caminos. Algunos, por ejemplo, insisten, que es interesante, en un concepto que aparece hacia el final del fundamento del 94, que es el concepto de actividad causal, se traduce así, Wirksamkeit. Bueno, es como efectividad, no sé. A mí me gusta más pensarlo como una actividad transformadora, ¿no? Que trabaja sobre lo dado y transforma lo dado. Así que bueno, es un poco difícil. Ahora, dentro de lo difícil, la línea que yo sigo, que me parece más potable, más interesante para pensar, es la que asocia, y que creo que hay mucha familiaridad para hacer esa asociación en varios puntos, nos llevaría muy largo todo esto, el derecho natural con la doctrina de la ciencia Nova Método. Es decir, tienen procedimientos similares. Toman un punto de partida, lo problematizan, ese problematizar significa un avanzar, y ese avanzar significa un ir hasta el fundamento. Ir hasta el fundamento, encontrar el fundamento y a partir de ahí reconstruir de nuevo la cadena deductiva. Ese es el camino que hace la Nova Método, digamos, donde lo central, donde lo más importante, donde lo crucial en realidad está en el medio. Si ustedes escucharon lo que acabo de decir. Y en el medio lo que hay es una comunidad de seres racionales muy fuertes, donde, claro, ahí se unifica ese yo absoluto con una multiplicidad de individuos, ¿sí? Y entonces vemos que el punto de vista de uno, del yo absoluto, la pureza trascendental, ese sujeto que no tiene ningún rasgo de individualidad, de golpe se toca en algún punto con el ser racional finito sobre el cual problematiza el derecho natural. Bien, entonces, esto sería muy largo de justificar, pero si ustedes me creen en un acto de irracional. Ahora, fíjense una cosa, o prestemos atención en este punto, para, si no lo podemos justificar, al menos ir a
a un detalle que nos permita entender de lo que estamos tratando de decir acá. En el final, le decía, de la Nova Método, donde está la deducción de la división de la doctrina de la ciencia, o sea, la reconstrucción del sistema en sus distintas partes, en la parte que corresponde al derecho, Fichte dice algo así. Voy a tratar de parafrasear y resumir rápidamente, ¿no? Además de distinguirlo y contraponerlo a la ética, que eso es un aspecto que aparece en todo el derecho natural, dice que la razón se presenta en muchos individuos, ¿no? Se expresa en muchos individuos. La razón es una. Para la filosofía, para la ética, no hay problema. Para el derecho sí, hay problema. ¿Por qué? Porque es una, pero se presenta de distintas maneras. Individuos cuyas fuerzas, dice Fichte, pueden entrecruzarse, obstaculizarse y chocar entre sí. Y acá está el problema. No hay una comunidad armoniosa espontánea, o si la hay, vamos a ver que no funciona tampoco. Y entonces ahí aparece el conflicto. Y una vez que aparece el conflicto, la cuestión es qué tenemos que hacer para que el conflicto nos lleve a la destrucción total. Entonces, el fin de la razón a través del derecho, sigo en el texto, consiste en unir, tratar de unir, de armonizar un conjunto de seres finitos particulares, de modo tal que puedan convivir unos con otros. Bueno, después continúa, página 260-261 de la doctrina de la ciencia, Nova Método, señalando que es teórico y práctico el derecho, las dos cosas. Y que su finalidad fundamental es encontrar una unidad, ¿no?, que permita a los individuos convivir, mantener cierto orden, cierta convivencia pacífica. Y esto es lo que trata de hacer siempre el derecho. Bueno, dicho esto, entonces, se entiende que el derecho va a trabajar, digamos así, con otros supuestos. Particularmente con el supuesto de que los individuos no se ponen tan de acuerdo fácilmente, o por lo menos los acuerdos no duran tanto, no son tan fuertes y sólidos como para no ser vulnerados y entrar en conflicto. Con lo cual me parece ahí que entonces tenemos un punto importante para ver que se trata de otra perspectiva, de una perspectiva específica que está, por supuesto, dentro del plan racional, pero que juega con la tensión que se sigue de la expresión de la razón en cada uno de los seres racionales, ¿no? Es decir, juega con eso, juega con que esa expresión de la razón no es fácil de armonizar, no es espontáneamente armonizable, sino que requiere ciertos mecanismos, ciertos juegos para articularlos, para poderlos poner de acuerdo, por lo menos para convivir y que no se maten. Bueno, vamos a pasar a un segundo aspecto de la presentación, no ya los datos preliminares, sino la estructura que tiene esta obra. Y yo sé que puede ser un poco tedioso esto, pero ¿por qué? Bueno, ¿por qué vamos a lo tedioso? Bueno, porque suele suceder, y sucede mucho, y sigue sucediendo, que las interpretaciones del derecho natural parcializan, ¿no? Toman una parte por el todo. Y esto pasa muy a menudo. Toman, por ejemplo, la teoría de la intersubjetividad por sí sola. Toman la teoría de la corporalidad como lo más importante por sí solo. O lo que sería en la doctrina
del derecho aplicado, la parte más ius naturalista, ¿no? La suerte de reconstrucción de estado de naturaleza que hace Fichte, o toman otra parte, no sé, el derecho penal o el derecho cosmopolita, toman distintas partes de la obra como si eso fuera recortable, es decir, como si se pudiera extraer y que en ese extraer no se modifique el sentido por la extracción misma, como si fuera un sistema de engranajes, ¿no? de tuercas, de máquinas, de piezas que se pueden sacar y poner a placer. Como les decía, esta obra tiene una suerte de desarrollo dramático, por decirlo así, donde se parte de una cuestión y se la problematiza, y esa problematización va abriendo nuevas dimensiones, y esas dimensiones se van revelando como cada vez más fundamentales hasta cierto punto, y desde cierto punto se reconstruye desde el fundamento las consecuencias, digamos así, se establecen por deducción las consecuencias. Esto en coherencia con la doctrina de la ciencia nova método. Entonces, tomar una parte de este drama, de alguna manera siempre está condenado a construir desde esa mera parte una visión unilateral, ¿no? Es decir, si lo que viene después resignifica lo que estaba antes, lo reconfigura, bueno, detenerse en determinada página es una decisión por lo menos cuestionable. Por lo menos cuestionable. Pero bueno, lo cual no quita que se ha hecho y se sigue haciendo. Pero nosotros, para estar prevenidos de ese problema, de una lectura, una interpretación parcial de la obra, vamos a reconstruir la estructura, porque me parece que aporta mucho a esta cuestión más orgánica, ¿no? Que no es mecánica, que no se puede separar cualquier parte y no atender a cómo juega esa parte dentro de cómo se resignifica esa parte dentro del conjunto. De hecho, en la obra del 94 que les mencionaba hace un ratito, la noción de sistema dice exactamente eso, que las partes son lo que son justamente en su relacionabilidad, digamos. Si se le quita sus relaciones, no son lo que son, cambian, son otra cosa. Entonces no se puede sacar y poner como si fuera una máquina que se arma y se desarma. Bueno, dicho todo esto, vamos entonces a la estructura misma del fundamento del derecho natural. El fundamento tiene, para empezar, una introducción. Esa introducción está dividida en tres partes. Una primera parte donde Fichte dice: me voy a ocupar de la filosofía real del derecho. Palabra real, todo interesante. Una segunda donde dice: me voy a ocupar de lo que tiene que producir el derecho. Y una tercera donde dice que se va a ocupar de la relación con la teoría kantiana recientemente publicada, y ahí se refiere en realidad a el texto La paz perpetua o Hacia la paz perpetua de Kant, y hace una comparación y resumen. Algo vamos a decir de la introducción porque nos va a servir para la selección que nosotros tenemos de parágrafos del comienzo. Pero primero quiero terminar con la estructura general, así queda por lo menos claro este punto. Bueno, como les decía antes, el texto se publicó en dos partes, una primera parte en 1796 y una segunda en 1797. La primera parte, la de 1796, tiene tres secciones. Una primera sección que se titula Deducción del concepto de derecho y va de los parágrafos 1 a 4.
y una segunda sección que se titula Deducción de la aplicabilidad del concepto de derecho, que va de los parágrafos 5, 6 y el 7, en realidad está como entre medios de esta segunda y la tercera sección, que es la de aplicación del concepto de derecho, que va de los parágrafos 8 a 16. Nosotros vamos a detenernos en los primeros parágrafos que mencionamos acá, así que no voy ahora a abundar sobre ello, pero sí a terminar de reconstruir el sentido de hacia dónde va, ¿no? Es decir, nos vamos a detener particularmente en dos puntos. Por un lado, en la teoría de la intersubjetividad, ¿no? O interpersonalidad. Es decir, la necesaria relación que tenemos que tener con el otro para podernos constituir a nosotros mismos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, nos vamos a detener en la teoría de la corporalidad, que es la misma teoría de la intersubjetividad, pero llevada a una instancia mayor de determinación, que es justamente la de la relación entre los cuerpos, a partir de la deducción del cuerpo propio. Y la importancia que tiene ahí la influencia del otro en la formación del sí mismo. Eso es lo que vamos a trabajar en este curso, pero completo justamente lo que sigue. Lo que sigue en la aplicación del concepto de derecho es una secuencia más clásica de filosofía política, digamos así, clásica, moderna, que parte del derecho originario, luego pasa al derecho el derecho originario es el presunto estado de naturaleza donde todos somos absolutamente libres. Luego, esa libertad, como ustedes saben, siempre trae problemas. ¿Y por qué trae problemas? Y porque ciertamente podemos estar de acuerdo en el plano de los derechos con el otro, o podemos no estar de acuerdo y suceder que uno crea que tiene la razón y el otro también crea que tiene la razón. Y entonces ahí aparece el conflicto, y el conflicto es un problema porque termina corroyendo hasta disolver el lazo comunitario, ¿no? Entonces, ¿cuáles son mis derechos? En principio parece todo muy claro, después se empieza a nublar y cuando se nubla, truena. Truena la situación. El segundo momento es el derecho de coacción, ¿no? Es esta idea de si alguien infringe, ¿no? La ley, no la respeta, la ley jurídica, y bueno, entonces ahí hay un problema y cómo se aplica, quién lo aplica, es donde trae justamente el tercer punto, que es la deducción de la República o del Estado como la instancia necesaria que hay que conformar, la institución necesaria que hay que conformar para dirimir eventuales conflictos entre particulares que en última instancia podrían llevar a la disolución de la comunidad jurídica o a la guerra de todos contra todos. Ahí termina un poco apurado y con muchos temas en un parágrafo muy sustancioso, que es el parágrafo 16 del derecho natural. Ahí termina la primera parte. La segunda parte del texto se titula, que publicada en el 97, se titula Derecho Natural Aplicado y tiene 3 secciones. El contrato de ciudadanía es la primera. Este parágrafo del contrato de ciudadanía es importantísimo, porque lo que aparecía hasta acá como la mínima unidad necesaria de convergencia para que los seres racionales puedan conformar una comunidad sin matarse unos con otros, ahora aparece como una suerte de totum, dice Fichte, que es una totalidad orgánica, donde cada individuo es lo que es, claro, y ahí sintetiza todo, ¿no? Sintetiza la intersubjetividad, sintetiza la corporalidad y sintetiza la institucionalidad. Cada uno es lo que es
en virtud de la función que cumple para el todo. Por eso digo que, y sobre todo en el corolario del parágrafo 17, hay un organicismo terrible, digo, muy, muy intenso de parte de Fichte, que me parece que es como el clímax de esta obra. Después viene, en segundo lugar, la legislación, que se divide en dos partes, civil y penal. Y en la parte civil, que son los parágrafos 18 y 19, Fichte dice, bueno, cada uno tiene que poder vivir de su propio trabajo. Y esta es una premisa fundamental del derecho. Que quiere decir que no puede vivir del trabajo de otro, ¿no? Sino de su propio trabajo. Bueno, ¿y cómo se organiza eso a nivel social? Y ahí empieza todo un desarrollo que, digamos, va de lo jurídico a lo político, y de lo político a lo económico y social. Y es súper interesante. Y después también se ocupa la legislación penal de la cuestión de la justicia y la seguridad. Y seguridad acá tiene como un componente que no es solamente en el sentido de cómo puedo resguardar mis derechos, sino que cómo también puedo hacer valer mis derechos. Tiene un componente, digamos, más de derechos sociales, aunque eso es un anacronismo, hablar de esto en esta época, pero indudable, es indudable. Una parte de avanzada en el texto de Fichte. Y después, bueno, viene finalmente la Constitución, donde, que es la parte que más enoja a Hegel, el parágrafo 21, retoma cuestiones pendientes y habla del poder de policía. Pero de nuevo, el poder de policía, claro, para nosotros parece toda una cuestión de el control, el pasaporte, la circulación, todo. Y el poder de policía en realidad en Fichte tiene una función clave que es sostener socialmente al conjunto. No es el poder de policía como podríamos entender nosotros o algunos filósofos del siglo XX. Pero bueno. Y finalmente la obra termina ya con cansados, pero con mucho, mucho material, en el derecho de familia, donde aparecen cuestiones como el matrimonio, el derecho matrimonial, la relación entre padres e hijos, la educación, etc. Y el derecho de gentes y derecho cosmopolita, ¿no? Ahí termina con esos dos apéndices, el derecho de familia, el derecho de gentes y derecho cosmopolita. Pero no termina ahí en realidad. O sea, sí, termina ahí, no me crean tampoco literalmente. Ahí termina la obra. Sin embargo, poco después, 3 años después, Fichte publica otro texto que se llama El Estado Comercial Cerrado, que es un texto súper interesante, también daría para muchas cosas. Y el subtítulo de ese texto es Como apéndice al fundamento del derecho natural. Es decir, ahí vamos a encontrar la economía política bien desarrollada por Fichte, en coherencia y a veces en tensión, pero como una continuación del derecho natural, muy, muy fuerte, en una visión de revolucionaria para la época, de una suerte, digamos, de socialismo de Estado, muy, muy interesante, muy, muy intenso también. Pero eso ya nos llevaría a otra cuestión, que no quería igualmente dejar de señalar. Entonces, ahí el fundamento del derecho natural termina de incorporar, digamos, todas sus determinaciones ya en el plano económico más específico, y además se entrecruza de nuevo estoy hablando en el Estado Comercial Cerrado, con la cuestión histórica, ¿no? El desarrollo del Estado de la modernidad, hasta qué punto se dio, cuánto falta, qué tiene que hacer y ese tipo de cosas. Y también con la cultura, porque ese Estado va a venir de la mano con la cuestión de la nación y de la educación. Pero todos estos temas ya van mucho más allá del derecho natural. Bien,
Y para seguir rodeando la cuestión, pero me parece que aporta a lo que vamos a ver, quiero tomar unos pasajes de la introducción, breves. Breve es una manera de decir. Fíjense cómo empieza. Digo, fíjense, no lo tienen en la selección, pero sí está en el texto completo. La introducción, les decía, tiene 3 partes. Y la primera parte se titula ¿Cómo se distingue una ciencia filosófica real de una mera filosofía de fórmulas, podemos agregar, vacías? Ese es el título de la primera parte de la introducción. Y voy a leer el primer párrafo, que es absolutamente carnoso, permítanme. El carácter de la racionalidad consiste en que la gente, o sea, el actuante, ¿no?, y lo actuado son uno y lo mismo. Y con esta descripción se ha agotado el ámbito de la razón como tal. Fíjense, tantas vueltas para ver cómo se conectaba con la doctrina de la ciencia, y acá tenemos la cuestión básica de la doctrina de la ciencia, ¿no? Es decir, la coincidencia entre actuante y actuado, ¿no? Eso es la razón es posición, eso es la libertad, ¿no? Es exponerse a sí misma, es una total coincidencia entre actuante y actuado. Sigo con el texto. El uso del lenguaje ha depositado en la palabra yo este concepto sublime para aquellos que son capaces de él, ¿no? Es decir, claro, la palabra yo es clave para Fichte en esta época, pero justamente hay que tener mucho cuidado de no confundirlo, ese yo, con el yo particular de cada uno, singular, biográfico, etc. ¿No? Es el yo de la abstracción, ¿no? Del piénsate a ti mismo, mira cómo lo haces, y en el cómo lo haces vas a descubrir que la razón está operando ahí, en ese yo. El yo es la razón, efectivamente. Es decir, para los que son capaces, sigo en el texto, de la abstracción de su propio yo. Que acá es por eso un poco la reformulación de Fichte, la reelaboración de la doctrina de la ciencia, tiene que ver con esto, con, bueno, evidentemente no había en esa época una gran capacidad de, en esa época solamente, digo, de abstracción del propio yo. O sea, creen que la racionalidad es lo que cada uno cree que es la racionalidad. Bueno, eso no es la racionalidad, justamente. Es lo que cada uno cree, opina o considera, es lo que hay que abandonar, es lo que hay que abstraer, separar. De ahí que la razón en general se haya caracterizado por la yoidad. Lo que existe para un ser racional existe en él, ¿no? Y esta es la clave. El para es un en. Y acá utiliza ser racional, no dice ser racional finito, está diciendo ser racional en general. Pero en él, en el ser racional, no hay nada salvo lo que procede de un actuar sobre sí mismo. Es decir, lo más fundamental es ese actuar espontáneo. Lo que él intuye, lo intuye en sí mismo, pero en él no hay nada que intuir sino su propio actuar. Hablábamos de la intuición intelectual. Eso es lo más originario y a partir de ahí se entiende todo o se puede deducir todo. Y sigo con la cita, y el yo mismo no es nada más que un actuar sobre sí mismo. El nada más que es ante todo un actuar sobre sí mismo, es ante todo tat handlung, dijimos en su momento, es ante todo una espontaneidad, una coincidencia plena entre el actuante y el actuado, sujeto y objeto, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ese es el punto clave. Ese es el punto clave. Y en la nota, bueno, se contrapone, no la voy a leer porque si no nos llevaría mucho, se distingue del dogmatismo, ¿no? Nuevamente, como veníamos viendo en la introducción de la Nova Método. Este primer párrafo me parece que es
súper interesante para ver la conexión con el fundamento del 94. Pero luego lo que sigue muestra también las coincidencias con la Nova Método, ¿no? Porque lo que hace es decir, bueno, este actuar propio del ser racional, dice en el punto 2 de este desarrollo, sucede necesariamente o con libertad, y a partir de ahí hace una suerte, digamos, de despliegue, como veíamos en la Nova Método, de teoría y práctica. Y esto también va a aparecer en el parágrafo 1 del texto. De modo que no nos vamos a detener ahora. Sí nos vamos a detener en otro pasaje que me parece muy importante, de la segunda parte, digamos, de la introducción, donde dice Fichte, bueno, lo que tiene que hacer una doctrina del derecho como ciencia filosófica real. Bueno, en principio el concepto de derecho es un concepto originario de la razón pura, dice acá. Esto quiere decir que está en la razón, lo que pasa es que vamos a ver por qué no resulta tan clara o tan prístina su explicitación. Y acá leo un pasaje que dice: el ser racional no puede ponerse como tal, con autoconciencia, sin ponerse como individuo. ¿Y ponerse como individuo qué significa? Ponerse como uno entre muchos seres racionales que él admite, necesariamente podríamos agregar, fuera de él, en la misma medida en que se admite a sí mismo. Acá está la clave del parágrafo 1. Ponerse a sí mismo implica al mismo tiempo poner otros seres racionales afuera, tan racionales y tan ponentes de sí mismo como uno mismo, ¿no? Y este es el plano ya no del yo absoluto, sino es un plano de lisa y llana horizontalidad, ¿no? Acá estamos en el llano. Y en el llano somos individuos, y como individuos no podemos ser pensados solos. Siempre tenemos que pensarnos en relación. Yo me pongo como racional, dice Fichte, más abajo. Esto es como libre, en esta operación está en mí la representación de la libertad. Pongo al mismo tiempo, simultáneamente, otros seres racionales en la misma acción. O sea, no puedo ponerme a mí mismo como ser racional y libre sin poner al mismo tiempo a otros. No hay sí mismo sin otro. No hay sí mismo sin otro. Describo así, mediante mi imaginación, una esfera para la libertad en la que varios seres se dividen. Es decir, la esfera para la libertad es una esfera compartida. Y si es compartida, mi libertad no puede ser sino al mismo tiempo limitación. Y entonces eso es una comunidad jurídica. Un conjunto de seres que comparten una misma esfera de libertad y que la delimitan de modo tal que pueden convivir. No me atribuyo a mí mismo toda la libertad que he puesto, sigo en el texto, porque también tengo que poner otros seres libres y atribuirles una parte de la misma. Me limito a mí mismo en una apropiación de la libertad, ¿no? Es decir, me apropio de la libertad, pero al mismo tiempo esa libertad implica limitación, dejando también libertad para otros, como si la libertad fuera, digamos, un concepto espaciable, ¿no? O sea, la metáfora espacial es a veces ayuda, a veces no tanto. El concepto de derecho es así un concepto de la relación necesaria de unos seres libres con otros. Es decir, necesitamos ser libres y necesitamos, por tanto, también estar limitados unos con otros. Esto es fundamental. Libertad no se puede pensar sin la limitación. Y el sí mismo no se puede pensar sin el otro. Esa paridad es la clave del derecho, de la reciprocidad. Y en esa paridad tenemos que pensar estas cuestiones. Esto que leía estaba en la página 108-109 del texto. Ahora sí, y ahora claro,
Nos extendimos un montón, como siempre. Pero digamos, les propongo hacer lo siguiente. Les propongo mirar la formulación de los parágrafos 1 a 3 que tenemos como recorte, para ver cómo lo que veníamos diciendo se juega acá. ¿Qué dice el parágrafo 1? Dice, primer teorema, ¿no? Deducción del concepto de derecho, bueno, primera sección, primer teorema. Que también puede ser leído como una tesis o una proposición, ¿no? Hay toda una discusión sobre por qué es un teorema, de dónde viene, cuál sería el axioma y qué sé yo. Eso nos llevaría a otras cuestiones, pero en principio veamos, un ser racional finito, ¿ven? Acá aparece lo finito. Ya cuando hablamos de individuo hablamos de ser racional finito. No puede ponerse a sí mismo sin atribuirse, sin suscribir para sí, una actividad efectual libre. Y acá la palabra es, para actividad efectual o actividad causal, también se traduce Wirksamkeit, ¿no? Que quiere decir una actividad que efectivamente transforma la realidad, efectivamente transforma lo dado. Entonces, no puede ponerse, sin darse a sí mismo una actividad transformadora. Después viene la demostración y el corolario. Generalmente los corolarios o el corolario suele ser muy aclaratorio, generalmente. Pero salteamos eso, lo vamos a profundizar la vez que viene. Veamos la consecuencia, parágrafo 2. Mediante este poner su facultad, o de su facultad, para una libre actividad causal, y acá también de nuevo es Wirksamkeit, el ser racional pone y determina un mundo sensible fuera de él. Es decir, al ponerse, pone una actividad causal. Y al poner una actividad causal, pone y determina un mundo sensible. O sea, y simultáneamente poner una actividad causal implica saber que hay un mundo sensible fuera, ¿no? Sobre el cual se aplicará esa actividad causal. Bueno, y vamos ahora sí al tercero de los parágrafos, que es el segundo teorema. El anterior era una simple consecuencia. Dice, el ser racional finito no puede atribuirse a sí mismo una actividad causal libre, parágrafo 1, en el mundo sensible, parágrafo 2, sin atribuirla también a otros, y por tanto, sin admitir otros seres racionales finitos fuera de él. Entonces, y acá es donde, si ustedes miran, este tercer parágrafo, este segundo teorema, en realidad no solo concatena a los dos anteriores, sino que al mismo tiempo revela una instancia más fundamental, ¿no? Es decir, partimos del ser racional finito. Ese ser racional finito implica su propio poner, atribuirse actividad causal transformativa de un mundo sensible, parágrafo 2. Pero ese ponerse no puede darse si no hay al mismo tiempo otros seres racionales finitos. Entonces, esto que vemos acá, si yo cortara el texto en el parágrafo 2, este tercero cambia todo el sentido de lo anterior. Todo lo que vimos hasta acá estamos como retrocediendo, ¿sí? Desde lo que vamos viendo va retrocediendo y revela instancias más fundamentales. Por eso es tan importante como tener la mirada de conjunto para poder dimensionar que mientras avanzamos en la lectura, retrocedemos o regresamos o vamos más hacia atrás en busca de los fundamentos. ¿Sí? Y esto es muy importante para tener en cuenta en la lectura de este texto. Y ya lo vemos acá, en los primeros 3 parágrafos. Bueno, espero que haya sido claro, pero claramente lo que vamos a hacer la próxima clase es detenernos un poco más detalladamente en estos 3 parágrafos iniciales del derecho natural y
dedicarnos ya después a los otros parágrafos de la teoría de la corporalidad, donde por supuesto encontraremos más material para una antropología. Pero en principio, y dimensionémoslo, esta mirada de Fichte, no hay ser racional finito sin un otro, y ese otro es constitutivo, es absolutamente necesario para que el ser racional finito se pueda reconocer como tal. Digo, para esta época, 1796, es toda una novedad, que la filosofía del siglo XX va a redescubrir, no ya con Fichte, pero como una total novedad, como una total vuelta de tuerca sobre la mirada que se tenía hasta entonces de la subjetividad. Bueno, seguimos la próxima.